El juez pensó que se enfrentaba a un campesino ignorante. Pero ese día, sin saberlo, se sentó frente al mejor alumno de derecho que jamás había juzgado. Esta es la historia real de Pedro Vargas. Un hombre de manos ásperas y silencio profundo. Al que muchos quisieron callar, humillar y olvidar. Pero él no gritó, no insultó. Solo sacó una carpeta azul, escrita a mano. Y con eso, empezó a romper un sistema que durante años solo escuchaba a los que usaban corbata. ¿Qué ocurre cuando el barro se enfrenta a la toga? ¿Qué pasa cuando el que fue subestimado toda su vida decide no defenderse, sino enseñar? Santa Lorenza nunca había sido un pueblo de cambios. Allí, las decisiones bajaban desde arriba, como la lluvia, inevitables, frías, y muchas veces injustas. En ese paisaje de rutina y jerarquías calladas, Pedro Vargas era parte del fondo. Un hombre de campo, con la camisa siempre arremangada y los ojos clavados en la tierra. Nadie imaginaba que ese mismo hombre, que vendía leña en la feria y reparaba su tractor con alambre, guardaba en una caja polvorienta los restos de una vida que ya nadie recordaba. Una toga vieja, cuadernos de derecho, una medalla, y una promesa que le hizo a una mujer antes de perderla para siempre. Esa promesa, escrita en una carta olvidada, iba a cambiarlo todo, porque cuando te quitan la tierra, no solo te quitan hectáreas, te quitan tu historia, tu voz, tu lugar en el mundo. Y Pedro decidió que esta vez no iba a callar. La sala de audiencias vibraba con un silencio incómodo. El eco de los pasos resonaba contra el frío mármol mientras Pedro Vargas cruzaba el umbral. Sus botas, manchadas de la arcilla de su campo, rozaron el suelo con la misma humildad con la que él caminaba por la vida. No llevaba toga ni corbata. Su única armadura era una carpeta azul repleta de hojas escritas a mano y un puñado de convicciones forjadas bajo el sol y la lluvia. El juez, vestido de impecable traje negro, lo observó de arriba abajo con una fugaz mueca de desdén. Para él, aquel hombre de manos ásperas y camisa sin planchar no era más que un intruso. Un ocupante informal, cuya voz carecía de peso. El estrado nunca había escuchado a alguien como Pedro. Y esa falta de ritual, esa carencia de protocolo, bastó para desatar la primera humillación. Señor Vargas, este tribunal no trabaja con dibujitos de campo ni con palabras sin respaldo oficial. Un murmullo sofocado corrió entre las bancas. El abogado del municipio sonreía, seguro de su victoria, confiado en que la ley no se doblegaba ante un simple cuaderno rugoso. Pedro apretó la carpeta contra su pecho. Sintió cómo, en ese instante, la condescendencia se clavaba en su pecho como una espina. Pero no fue la voz del juez lo que más lo hirió, sino el instante en que se inclinó, casi sin darse cuenta, para ajustar sus documentos oficiales. Aquel movimiento, tan sutil como una gota de agua en roca viva, le gritó a Pedro que la ley era ciega a su historia, sorda a su sangre y muda ante sus cicatrices. Dentro de él, un torrente de emociones amenazó con desbordarse. El fuego de la rabia, el sabor agrio de la injusticia y el recuerdo punzante de cada gesto de desdén que había sufrido desde niño. Cuando le dijeron, pueblerino, por llevarse el diario del pueblo para aprender a leer, sintió el dolor de ver reducida su memoria al barro de sus botas. Sintió la traición de un sistema que premia la apariencia y castiga la verdad vivida. Y sin embargo, en medio de esa humillación silenciosa, algo cambió. Un clic profundo resonó en su mente. No se estaba enfrentando a un juez, sino a un prejuicio. No disputaba un pedazo de tierra, sino el valor de su propia voz. Y fue entonces cuando,
Con la mano temblorosa, desenrolló una hoja. Un plano rudimentario. Un mapa de sueños consagrado por sus propias manos. Su voz, al principio apenas un susurro, cobró fuerza con cada palabra. Cada línea trazada a lápiz se convirtió en un puñal de certeza. El juez alzó la mirada, sorprendido por la claridad que emanaba de aquel gesto sencillo. El murmullo en la sala cambió de tono. Ya no era burla, sino extrañeza, como si por primera vez se preguntaran qué secretos guardaba aquel campesino. El crepitar de la heladera en la cocina de campo se mezclaba con los sollozos ahogados de Pedro cuando llegó la noticia. Clara, su compañera de vida y de estudio, había empeorado. Aquella mañana, la luz entraba con timidez por la ventana. El aire olía a tierra mojada y a esperanza rota. Pedro la encontró en la sala, recostada sobre un colchón improvisado, con los ojos clavados en un punto invisible y los labios resecos por el dolor. Clara había sido su refugio desde los tiempos de la facultad. Una mente brillante que lo deslumbró con su voz suave. Una sonrisa que le enseñó el valor de la ternura en medio de los debates más duros. Juntos habían imaginado un futuro de tribunales y justicia, compartiendo apuntes y desvelos, pero aquel plan quedó enterrado con las primeras sombras de su enfermedad. Los médicos hablaron de un fallo irreversible, un error clínico que se había tornado irreversible. Pedro vio cómo la bata blanca se volvía amenaza. Fórmulas imposibles. Palabras técnicas que le escupían al rostro su impotencia. Y entonces comprendió que toda la ambición por un título, toda la pasión por el Código Civil, carecía de sentido si no podía salvar el latido más valioso junto a él. Aquella noche, mientras el viento azotaba las ventanas, Pedro tomó una decisión que lo desgarró. Dejar atrás los exámenes finales. Abandonar la vida estudiantil. Renunciar a la toga antes de haberla estrenado. Lo hizo con las manos temblorosas, enrollando sus apuntes con la misma delicadeza con que Clara había sostenido su diploma soñado. Sintió la traición de sus propios sueños, la vergüenza de quien abandona una promesa. Pero la alzó al mismo nivel de su amor, más poderosa que cualquier título. Durante 7 meses, Pedro se convirtió en enfermero y jardinero de aquella alma herida. Aprendió a medir dosis, a susurrar consuelos que no necesitaban palabras, a interpretar el silencio de una mirada cansada. Clara, entre episodios de lucidez y sombras de dolor, seguía siendo la voz que lo impulsaba a no rendirse. Pedro, tus manos tienen la fuerza del barro, pero tu mente merece volar. Esas palabras, pronunciadas con un hilo de voz, perforaron su corazón y lo despertaron a una voluntad desconocida. Cada noche, al recostar la cabeza, escuchaba el eco de su adiós. No era un abandono, sino una semilla de coraje que él debía esparcir cuando el tiempo de Clara se agotara. Cuando finalmente la oscuridad se la llevó, Pedro permaneció junto a ella, con la garganta seca y la gratitud hecha lágrima. En ese vacío, comprendió que era realmente la justicia, no los códigos, sino el acto de honrar a quien amas. Fue entonces cuando alzó la mirada hacia la manta de estrellas que cubría su campo y prometió devolver al mundo lo que había aprendido en aquel lecho de dolor. El día amaneció con un murmullo inusual en Santa Lorenza. Aquel camino de tierra, surcado de huellas de tractor, se llenó de pasos firmes, campesinos con boina alzada, maestras de la escuela rural con carpetas de papel, un puñado de estudiantes de derecho con sus cuadernos tan ajustados al pecho como su convicción. Pedro llegó al juzgado sintiendo el peso de cada mirada. No era miedo. Era la fuerza del pueblo reclamando ser escuchado. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso.
cargado de toda la dignidad que llevaba 7 meses dormida en su pecho. El gran salón vibraba con silencios que hablaban más que un clamor, rostros curtidos por el sol que antes lo veían alocado, ahora lo saludaban con un leve asentimiento. Como si compartieran un pacto no dicho. La jueza Baigorria, en la silla de siempre, lo observó con respeto nuevo, mientras el abogado municipal fruncía el ceño, atrapado en la misma sorpresa colectiva. Pedro desplegó su carpeta azul. Las manos, firmes como las raíces del centenario algarrobo, temblaban apenas al rozar aquellas páginas escritas a mano. Respiró hondo, recordando los ojos de Clara en su lecho. Su voz que le enseñó a hablar con el alma. Entonces alzó la mirada, y su voz brotó sin temblor. Aquí no vengo solo a defender un pedazo de tierra. Vengo a darle rostro a quienes callaron. A traer sus historias y convertirlas en palabras que el tribunal no pueda ignorar. Cada frase estaba salpicada de recuerdos del campo. La infancia junto a su padre removiendo surcos. El crujir de la madera de la vieja casa de adobe. El canto matutino del chajá al despuntar el alba. Habló de la cicatriz en el cauce del arroyo que él mismo reparó. De la vez que prestó su tractor para ayudar a doña Lidia tras la inundación. De aquella carta de cesión que nunca llegó a ser válida, pero sí vivió en la memoria de todos. Afuera, un leve viento arrastró polvo contra la ventana, como si la misma naturaleza se uniera al alegato. Cada vez que Pedro nombraba un testigo, el maestro rural, la enfermera que recibió su ayuda, aquel niño que ahora aprendía a leer, un murmullo de aprobación se alzó de fondo. Suave pero constante, decidido a penetrar las paredes de la sala. La jueza interrumpió para pedir un plano actualizado, pero Pedro lo sostuvo con gallardía. El plano más importante está aquí, dijo, al posar una mano sobre el corazón. Y es el de la justicia que nace cuando la ley se une al clamor de un pueblo. Hubo un instante de vacío. Ni el tic-tac del reloj, ni el roce de plumas marcaron el tiempo. Luego, un susurro coral. «Te creemos, Pedro», resonó tan claro que el abogado municipal cayó en un silencio definitivo. Su arrogancia cedió al espejo de aquellas miradas. Y supo que no bastarían más recortes técnicos ni amenazas veladas. Con paso sereno, Pedro se sentó. No había levantado la voz, pero había roto el silencio. Había plantado una bandera que no pedía permisos, la de la dignidad campesina. Mientras el tribunal tomaba nota, los corazones del público latían al unísono, con la certeza de que por fin su mano áspera tenía un eco dentro de la justicia. La calma tras el alegato de Pedro duró apenas unas horas. En el despacho del intendente Herrera, los papeles volaban como hojas al viento, informes técnicos, fotografías manipuladas, cartas sin firma. El poder, herido en su orgullo, activó sus mecanismos oscuros. Se gestaba un contraataque silencioso, frío, implacable. Esa tarde, Pedro recibió un aviso de inspección urgente, control de estructura rural y habilitación sanitaria. Se presentaron 6 hombres con uniformes impecables y libretas repletas de anotaciones, todas contradictorias con la realidad de su campo. Sus miradas, vestidas de objetividad, estaban cargadas de la misma desconfianza que había pintado el abogado municipal en la sala. Pedro, el mismo que había crecido con la honestidad de la tierra bajo las uñas. Sintió como un nudo se apretaba en el estómago. Mientras inspeccionaban corrales y caminos, anotaban multas de servidumbres de paso inexistentes, fechas y tributos que nunca llegaron al buzón de su hogar. Cada pliego era un martillazo a su dignidad. El sistema,
encarnado en cada línea de aquella orden. Se cobraba venganza. Pedro los siguió en silencio, resistiendo el escalofrío de la injusticia. De vuelta en la casa, encontró a Tomás pálido, con la carta de deuda municipal en la mano. Años de servidumbre de paso, que él mismo había arreglado sin pedir un solo peso. «Hiciste esto para bajarme la moral», murmuró Pedro, con la voz áspera como el barro seco. Pero el brillo de determinación en sus ojos no se apagó. Sabía. Ahora tocaba resistir con la misma firmeza con que resistía una tormenta en el campo abierto. Esa misma noche, el municipio filtró rumores en la radio local, acusado de fraude. Represalias de un activista pagado por un partido rival. Versiones que lo pintaban como oportunista. Cada palabra difamatoria era un golpe bajo. La comunidad, dividida entre la duda inducida y los recuerdos de su ayuda solidaria, miraba con incertidumbre. En la soledad de su galpón, Pedro abrió su cuaderno nuevo. Hojas impolutas aún faltas de tinta. Con mano temblorosa trazó un esquema. Contraataque legal y moral. Bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno. Repasó los artículos pertinentes del Código Civil. Los vicios de forma en la orden de inspección y el principio de posesión pacífica. Allí, en el silencio, su dolor se volvió estrategia. El día de la audiencia por apelación. La sala se llenó de tensión. El juez Ramírez, escoltado por su toga y su orgullo herido, recitaba datos técnicos. El alcalde y sus asesores lo observaban como un general revisa sus tropas. Pero Pedro no estaba solo. Tras él se apiñaba un ejército silencioso de vecinos que habían guardado sus cuadernos, sus cartas de apoyo y sus propias historias de ayuda mutua. Cuando la jueza subrogante solicitó prueba de la inspección, Pedro presentó la carta de multas y, acto seguido, las fotografías del campo antes y después de las obras realizadas con donaciones vecinales. Aquí está la verdad, dijo, desplegando el contraste. Cada imagen era un testigo. Cada voz un eco de su coherencia. Un murmullo recorrió la sala. El público, testigo de la manipulación, reprobaba aquel ataque desleal. Incluso el juez Ramírez, que había visto su propia sombra en las exageraciones del informe, se detuvo un instante. Pedro mantuvo la mirada fija. Pero en su interior sentía el peso de la traición. El sistema había mostrado su rostro menos noble. Sin embargo, en ese cruce de acero y fuego, encontró la llama de su convicción más viva que nunca. La mañana amaneció con un silencio expectante. Ni un ave rompía la bruma que cubría Santa Lorenza. En el juzgado, el reloj marcaba la hora de la verdad. Pedro Vargas entró con paso firme, la carpeta azul bajo el brazo y el corazón henchido de historias ajenas. Allí, frente a él, estaban quienes lo subestimaron: el juez Ramírez, el abogado municipal, los funcionarios cuyas voces se habían alzado para difamarlo, la jueza Baigorria, con su toga impoluta y su semblante grave. Golpeó el mazo. La audiencia de apelación queda abierta, declaró, y en aquel instante cada suspiro se volvió un tambor en el pecho de Pedro. Alzó la vista y sintió, detrás de él, el apoyo intacto de sus vecinos, rostros curtidos por el trabajo del campo. Estudiantes con cuadernos, ancianos que otrora guardaron silencio. El abogado municipal presentó sus argumentos con esa seguridad de quien confía en el poder del papel. Pero Pedro no necesitó documentos estrafalarios ni discursos grandilocuentes. Se levantó, con la voz nítida y serena, y recordó a la sala su historia compartida. No vine a ganar un pedazo de tierra, dijo. Vine a compartir la memoria de cada mano que lo labró, de cada vida que lo habitó.
Mi derecho no es mío. Es el suyo. Es el de todos los que aquí miran. Un murmullo recorrió la sala. En aquel susurro había el eco de las donaciones de madera para reparar techos. De los caminos que él arregló cuando nadie más quiso. De los favores infinitos que, gota a gota, hicieron crecer la solidaridad rural. Las paredes, acostumbradas al formalismo, fueron testigo de una apelación hecha con verdad viva. Baigorria posó la mirada en el juez Ramírez, como esperando su asombro. Él, que meses atrás sentenció sin ver la esencia humana, se encontró inseguro, elevó la vista y, por primera vez, no halló palabras que encubrieran su duda. El mazo golpeó el estrado. Este tribunal decide. Comenzó, y en esos segundos cada latido se sintió eterno. Cuando la sentencia fue leída, no brilló la tinta. Resonó en voz alta la legitimidad histórica de Pedro Vargas. La anulación de todas las órdenes previas y el reconocimiento de la posesión continua y pacífica. Pero lo más poderoso sucedió fuera del acta. Un aplauso contenido. Una ovación de miradas. Un estallido de emociones que nadie esperaba en un tribunal. Pedro sintió las lágrimas nacer en sus ojos. No por triunfo personal, sino porque aquella victoria era de todos. La de los que creyeron en la justicia más allá del papel. De los que plantaron semillas de solidaridad y aguardaron sin reloj. Salió al sol, alzando la carpeta como un trofeo intangible. Y vio en la plaza a cientos de vecinos, empuñando cuadernos, pañuelos blancos, pancartas hechas a mano. Allí descubrió que la verdadera sentencia no se firma con tinta, sino con la conciencia colectiva. Un anciano le ofreció una botella de agua y susurró: «No hables de ti. Habla de nosotros». Una niña lo abrazó y le presentó un dibujo. Un árbol cuyas raíces se aferraban al terreno. Con ramas tocando el cielo. Era la metáfora viva de su lucha. En su cuaderno, Pedro escribió esas últimas líneas. Hoy aprendí que la justicia habita en cada gesto compartido. En cada historia contada. Si mi victoria pertenece a todos, es porque cada uno puso su voz. Y ahora, el futuro será nuestro testigo. La bruma se disipó ante el rugido de un viento nuevo. Un viento de justicia. De dignidad y de esperanza que Santa Lorenza jamás olvidará. Y mientras Pedro regresaba a su hogar, comprendió que el final de esta historia no pertenece a un solo hombre, sino a toda una comunidad que se animó a hablar, a resistir y, finalmente, a ser escuchada.